Imagina por un momento que la realidad que conoces no es más que una sombra, una cortina, que detrás del ruido, la prisa y lo tangible, existe un secreto. Un secreto tan vasto, tan fundamental, que ni siquiera tiene nombre. Te han enseñado que Dios está allá arriba, o allá afuera. ¿Y si el verdadero Dios no estuviera en las nubes, sino oculto en el punto más profundo de tu propio ser? ¿Qué pasaría si la unidad de todo lo que existe, la fuente primigenia, no fuera un ser con barba en el cielo, sino la chispa de perfección dentro de cada átomo, dentro de cada conciencia? Detente, siente el latido. Esa es la puerta. Durante siglos, los buscadores de la verdad, los místicos, los filósofos, lo han llamado de muchas maneras: el uno, el absoluto, la profundidad. Pero hay un nombre que resuena con la esencia de lo indivisible y perfecto: la mónada. Prepárate para viajar más allá de las creencias. Vamos a desvelar al Dios verdadero y oculto, aquel que nos constituye, y descubrir por qué su esencia es, en realidad, nuestra esencia más profunda. Para comprender a la mónada, debemos desaprender la noción de un Dios externo. Olvidemos las imágenes antropomórficas, las historias de intervención y juicio. La mónada, etimológicamente, significa unidad. Es el concepto de una sustancia simple, indivisible, sin partes. Piénsalo. Para que algo exista, debe haber un origen. Un primer principio. La mónada es ese punto cero, la fuente de toda la manifestación. En el pensamiento gnóstico, la mónada es el uno, la gran profundidad, el baitos. Es el ser supremo que reside en el pleroma, la región de la luz, la plenitud. Este ser es inefable, incomprensible, porque está más allá de la dualidad, más allá del espacio y del tiempo. Es tan perfecto y completo que, por definición, no puede ser percibido por los sentidos limitados o la mente racional. Es el Dios verdadero, el Dios oculto. Pero si es tan remoto, tan inefable, ¿cómo se relaciona con nuestro mundo imperfecto? La respuesta es a través de la emanación. La mónada no crea el universo por un acto de voluntad, como un artesano. Más bien fluye, se irradia, dando origen a realidades progresivamente más densas o imperfectas. Imagina un sol infinito que irradia luz. Esa luz, a medida que se aleja de la fuente, se filtra, se atenúa, se convierte en un espectro de colores. Cada color, cada rayo, es una porción de la luz original, pero ya no es la fuente misma. Las primeras emanaciones de la mónada son los eones, entidades divinas o aspectos de la plenitud que, en conjunto, forman el pleroma. Estos eones son los intermediarios entre la unidad perfecta y el mundo material. Ellos son los que comienzan a proyectar la existencia que conocemos. Así, nuestro universo físico no es una creación directa de la mónada perfecta, sino un producto tardío y a menudo defectuoso de esta cadena de emanaciones. Una consecuencia de un error o una limitación en el proceso. Esta es la clave para entender al Dios oculto. No está ausente. Está presente en la raíz de la existencia, pero su luz se ha fragmentado y velado. Y es precisamente en esa fragmentación donde encontramos el siguiente concepto fundamental. El filósofo Gottfried Leibniz tomó el concepto de mónada y lo aplicó al alma. Para Leibniz, cada ser es una mónada, una sustancia simple, sin partes, que no puede ser creada o destruida, y que es la unidad fundamental del universo. Aquí es donde el Dios oculto se vuelve personal. Si la gran mónada es la fuente, la mónada individual es un espejo de ella. Leibniz dijo que cada mónada es un espejo viviente y perpetuo del universo. Piénsalo así. Cada uno de nosotros es una unidad de conciencia, una esfera de existencia que contiene, potencialmente, el reflejo completo de todo el cosmos. Aunque no tengamos ventanas para interactuar directamente con otras mónadas, es decir, aunque somos entidades cerradas en nuestra propia percepción, todas estamos sincronizadas por la mónada perfecta, por Dios. Esta es la famosa armonía preestablecida. Dios, la mónada suprema, ha coordinado perfectamente todas las mónadas para que actúen en perfecta concordancia, como relojes que suenan a la misma hora sin estar conectados. Esta idea es liberadora. La chispa divina reside en ti. Tu alma, tu conciencia más profunda, es una mónada. Es la parte de ti que es indivisible, imperecedera y que contiene el mapa de la totalidad. El Dios verdadero no es solo el principio cósmico, sino también esa esencia incorruptible y luminosa que está oculta bajo las capas de la personalidad, el ego y la materia. La imperfección y el sufrimiento que vemos en el mundo surgen cuando nuestra mónada individual, nuestro reflejo, olvida su origen. Cuando nos identificamos con las percepciones confusas de la materia y el mundo físico, en lugar de reconocer la claridad y la perfección de nuestro vínculo con la fuente.
El camino hacia el conocimiento de la mónada, el Dios oculto, no es buscar afuera, sino mirar adentro. Es el proceso de desvelar la chispa de la unidad, dentro de la dualidad de nuestra propia existencia. Es el viaje de vuelta al punto cero. Si la mónada es el Dios oculto, perfecto e inefable, ¿quién creó entonces este mundo de imperfección, dolor y limitación? Aquí es donde el pensamiento gnóstico introduce una figura crucial, el demiurgo. Recuerda la cadena de emanaciones. La mónada irradia los eones, y de alguna manera, en el descenso o la atenuación de esa luz original, surge un ser poderoso, sí, pero limitado en su visión. Un ser que se confunde a sí mismo con el Creador Supremo. El demiurgo, cuyo nombre significa literalmente artesano o constructor público, es la entidad que organiza la materia y moldea el cosmos físico tal como lo conocemos. Es, en esencia, el Dios que muchas religiones históricas han adorado. El Dios que dice, no hay más Dios que yo. Es el responsable de las leyes físicas, de la carne y del ciclo de nacimiento y muerte. Pero él no es la mónada. Él es una creación de las emanaciones, no la fuente. El demiurgo actúa desde la ignorancia. No es inherentemente malvado, sino un ser limitado que cree que la realidad que él ha construido es la única realidad posible. Él atrapa la chispa de la mónada, nuestra alma individual, dentro de los cuerpos físicos, en un mundo que es una prisión hecha de materia. Esta es la gran revelación. La realidad material que nos rodea es, en parte, una ilusión, un constructo limitado, una herramienta de contención. La meta del buscador del gnóstico no es complacer al demiurgo y sus leyes, sino superarlo, ascender por encima de su dominio. La mónada, el Dios verdadero, nunca quiso crear un mundo de sufrimiento. El demiurgo, en su ceguera, lo hizo al intentar imitar la perfección sin tener el conocimiento completo de la fuente. El camino para la liberación es la gnosis, el conocimiento intuitivo y directo. No se trata de creer, sino de saber que tu verdadera identidad no es la materia ni la personalidad creada por el demiurgo, sino la mónada individual, la chispa de luz que está atrapada en la arcilla. El secreto del Dios oculto no es un misterio guardado por celosos sacerdotes. Es un secreto que ha sido escondido a plena vista, en la propia estructura de la realidad que nos ha sido impuesta. Comprender la diferencia entre la mónada y el demiurgo es el primer paso para despertar. Es mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que estamos en una jaula, pero una jaula con la llave escondida en el corazón. Si somos mónadas individuales, reflejos del uno, y estamos atrapados en la creación limitada del demiurgo, ¿cuál es el propósito de nuestro viaje? El propósito es la reunificación. El impulso innato del ser humano hacia la verdad, hacia algo más grande, es en realidad la mónada individual, intentando recordar su origen, intentando romper el velo del olvido. Es la nostalgia de lo absoluto. La gnosis, ese conocimiento salvador, es el proceso por el cual la mónada personal se despierta y reconoce que no es parte de este mundo. Es la comprensión de que, aunque estás en el cuerpo, no eres el cuerpo. Aunque estás en el tiempo, eres intemporal. Este despertar no requiere un ritual externo, requiere una transmutación interna. Cuando la mónada individual empieza a percibir las cosas claramente, en lugar de a través de percepciones confusas, como diría Leibniz, empieza a actuar de una manera que está en perfecta sintonía con la mónada suprema, es decir, a ser cada vez más perfecta. El despertar de la mónada se manifiesta en el recuerdo de la unidad, superar la ilusión de la separación, comprender que no hay una otra persona o una otra cosa, sino que todo es una expresión atenuada de la misma fuente. La libertad interior. Dejar de reaccionar a las fuerzas externas del mundo del demiurgo, el miedo, el deseo material, el juicio, y actuar desde la esencia, desde la chispa interior. La ascensión. El viaje de la mónada no termina con la muerte física. La meta final es liberarse de la rueda de las encarnaciones y volver al pleroma, a la plenitud, a fundirse conscientemente con la mónada suprema. Es volver a la casa del Padre, que no está en el cielo, sino en el centro de todo ser. Toda la existencia, todo el universo, es el esfuerzo de las mónadas por despertar. Tu propia búsqueda de significado, tu sed de conocimiento, no es una neurosis o un capricho. Es la gran mónada, el Dios oculto, llamando a su chispa para que regrese a la luz. El Dios verdadero no es un secreto guardado, sino el único ser que existe. El secreto está en reconocerlo en ti. La mónada te espera, porque en el fondo, tú eres ella. Música de fondo se eleva, volviéndose clara y expansiva. Luego se desvanece lentamente. Si la mónada suprema es la unidad,
perfecta, y cada uno de nosotros es una mónada, individual que refleja el universo entero. ¿Cómo debe cambiar nuestra vida diaria al entender este concepto? Esta cosmología, lejos de ser solo una teoría abstracta, demanda una ética, un modo de vida. La mónada, al ser la fuente de perfección, es también la fuente de la bondad, la verdad y la belleza. Si nuestra esencia es un reflejo de esa mónada, la ética de la vida debe ser la eliminación de las percepciones confusas que nos alejan de esa perfección. El mundo del demiurgo opera bajo la ley de la dualidad, bien-mal, placer-dolor, mío-tuyo. La mónada despierta trasciende estas dualidades y opera bajo la ley de la armonía. 1. El deber de la claridad. Gnosis práctica. Tu principal responsabilidad ética es aumentar la claridad de tu propia mónada. Esto se logra a través del conocimiento de uno mismo y de la contemplación. ¿Qué parte de tu vida está regida por las apariencias materiales? ¿Y qué parte por tu esencia imperecedera? Cada elección consciente que haces, cada momento de auténtica introspección, es un acto de pulido de tu espejo interno, permitiendo que la luz de la mónada suprema brille con más fuerza. 2. El principio de la responsabilidad universal. Si mi mónada contiene el reflejo del universo entero, mis pensamientos y acciones no son asuntos privados. Si actúo desde el miedo, la ira o la ignorancia, ensucio mi propio espejo y, en consecuencia, proyecto una sombra en el reflejo universal. Por el contrario, un acto de compasión o de verdad es un acto cósmico. Clarifica no solo a mi mónada, sino que eleva la frecuencia de todo el sistema. Vivir como mónada es vivir sabiendo que no puedes dañar a otros sin, esencialmente, dañarte a ti mismo. 3. La disolución del ego demiúrgico. El ego, la voz que clama yo soy separado, yo necesito poseer, es un subproducto del mundo del demiurgo. Es la identidad forjada por las percepciones confusas y la materia. La ética de la mónada es la progresiva disolución de ese ego, reconociéndolo como un vehículo temporal, no como el conductor eterno. Cuando actúas sin el ego, actúas desde la voluntad pura de la mónada. En última instancia, vivir bajo la luz del Dios oculto es vivir con la certeza de la unidad. Es el reconocimiento de que la perfección no es un destino futuro, sino una cualidad inherente que debe ser liberada aquí y ahora. No busques al Dios verdadero en templos ni libros antiguos. Búscalo en la pureza de tu intención, en la profundidad de tu quietud y en el respeto sagrado con el que tratas a cada ser que encuentras. Porque cada uno de ellos, al igual que tú, es un espejo precioso de la fuente inefable. Podríamos pensar que la mónada es solo una reliquia de la filosofía antigua o de las sectas místicas, pero sorprendentemente sus principios resuenan con algunos de los descubrimientos más vanguardistas de la física y la conciencia. La ciencia moderna, al profundizar en la materia, parece estar redescubriendo al Dios oculto, el átomo como mónada. En el siglo XVII, Leibniz concibió la mónada para explicar el universo a un nivel fundamental, más allá de la materia divisible. Él buscaba una unidad simple e inextensa, una especie de átomo metafísico. Hoy, la física cuántica nos dice que la materia, al nivel más profundo, no es sólida en el sentido que percibimos. Las partículas elementales no son pequeñas esferas, sino centros de energía, o mejor aún, eventos probabilísticos. Al igual que la mónada de Leibniz, carecen de extensión física definida, pero son los componentes fundamentales de todo lo que existe. Si miramos lo que somos a nivel subatómico, encontramos un vasto espacio, vacío organizado por una intrincada danza de energía y conciencia. No somos objetos, sino procesos. Cada uno de nosotros es un centro de información y potencial, resonando con la descripción de una mónada que contiene el mapa del universo, la conexión de la conciencia. La mónada suprema se resuelve el problema de la interacción, cómo las cosas separadas parecen funcionar juntas. Leibniz lo llamó armonía preestablecida. En la era moderna, la paradoja de la mecánica cuántica, en particular el fenómeno del entrelazamiento cuántico, sugiere una conexión instantánea e inexplicable entre partículas que han estado en contacto. Una partícula sabe el estado de la otra, sin importar la distancia. Es como si existiera un plano más profundo donde la separación es una ilusión. Esta es la mónada en acción. Este plano más profundo sería el pleroma, la plenitud, donde la mónada suprema coordina y conecta cada chispa individual, cada mónada, para que actúen como un solo organismo, como un solo universo. El Dios verdadero oculto no es un fantasma, es la matriz invisible, la sustancia fundacional de la conciencia, la información primordial que organiza la aparente separación del mundo material.
La filosofía nos lo reveló a través de la introspección. Hoy, la ciencia comienza a susurrar la misma verdad. El desafío de nuestro tiempo es integrar este conocimiento. Usar la claridad mental para dejar de percibir el mundo solo como materia y empezar a verlo como la red de conciencias, que realmente es. Comprender la mónada nos obliga a redefinir nuestra visión de la vida y la muerte. Si somos chispas eternas, si somos mónadas, entonces la vida en la Tierra es solo una fase en un viaje mucho más largo. Un proceso de refinamiento. El ciclo de la experiencia. Para la mónada individual, la inmersión en la materia, en el mundo del demiurgo, no es un castigo, sino una escuela. Cada encarnación, cada vida, es una oportunidad para aumentar la claridad de nuestra percepción y liberarnos de las capas de ignorancia que oscurecen la luz de la fuente. Cada desafío, cada alegría, cada relación son experiencias diseñadas para pulir ese espejo interior. El dolor y el sufrimiento, vistos desde la perspectiva de la mónada, son simplemente percepciones confusas en extremo. Son las alarmas que nos indican que nos hemos desviado de la armonía. La muerte como puerta. La muerte física no es el final de la mónada. Una sustancia simple, sin partes, no puede ser destruida. Simplemente se retira de la materia que ya no le es útil. La mónada se lleva consigo el conocimiento adquirido, la claridad ganada. En el momento de la transición, la mónada no se disuelve inmediatamente en el uno. Primero asciende, abandona el dominio del demiurgo y regresa a niveles de existencia más altos, a las esferas de los eones, más cerca del pleroma, para esperar su próximo ciclo de experiencia o, si ha alcanzado la claridad suficiente, su reunificación final, la ley del retorno, apocatástasis. El objetivo cósmico es la apocatástasis, la restauración de todas las cosas a su estado original de perfección y armonía. Esto no es solo la salvación individual, sino la disolución final de todo el sistema de error y dualidad del demiurgo. Cuando todas las mónadas individuales hayan alcanzado la gnosis completa y se hayan liberado de la necesidad de la experiencia material, toda la creación imperfecta se reabsorberá en la gran mónada. Será la plena manifestación del Dios oculto. El uno será todo. Tu vida entonces no es un mero accidente biológico. Es un capítulo crucial en este drama cósmico de autoconocimiento. Eres una gota de la fuente que ha emprendido un viaje vasto y épico para, finalmente, regresar al océano. No como una gota perdida, sino como una gota consciente de ser el océano mismo.